pienso y ya. Tu radio social. Hola, oyentes de Radio Panda. Renovamos nuestra sala de arte con una nueva exposición llamada Colectivo Técnica Mixta, con obras de Maite Meixide, Yolanda Carvajal, Ana Barberá, Leonardo Rial, Andrés Conde y Antonio Pedrayo. Hoy estamos en el micro. Antía Iglesias, Diana Comesaña, Gonzalo Jorge y Laura Maquieira. La inauguración de Técnica Mixta tuvo lugar el pasado viernes 15 de marzo a las 18:30 en el centro de día de nuestro centro residencial. Baby, I just want you to say. En esta ocasión, por motivos de trabajo, solo pueden asistir a nuestro programa Maite Meixide y Andrés Conde, en representación de los demás artistas. Los 6 artistas comparten el ser alumnos del artista cubano Raimundo Orozco, excelente grabador y pintor. Durante varios años acudieron a su taller de grabado, en el que fueron perfeccionando esta interesante y en parte desconocida técnica de expresión artística. Los estudios de grabado en el Centro Internacional de Estampado Contemporáneo Cerámico en la Escuela de la misma Girona, el Seminario de Estudios Cerámicos en la Fábrica de Cerámica de Sargaderos en Cervo, Lugo. Componentes del Taller Experimental de Gráfica Gallega. Cursos de distintas técnicas de grabado en el Museo del Grabado de Ribeira, A Coruña. Premio en el certamen de grabado Ciudad de Lleida, Girona. Nuestro próximo invitado es Andrés Conde, estudiante de dibujo y pintura en la Casa de las Artes en Vigo. Más tarde hace grabado con especialistas españoles y cubanos. En los últimos años ha compatibilizado la pintura y el grabado con la escultura. Muestra de ello es la obra que se encuentra en la Casa de Graña, El Ferrón, Instituto de Biología Marina de la Universidad de Santiago de Compostela. En Vigo, entre los edificios administrativos del consorcio de la Zona Franca de Vigo. Los 6 artistas comparten el ser alumnos del artista cubano Raimundo Orozco, excelente grabador y pintor, pues durante varios años acudieron a su taller de grabado en el que fueron perfeccionando esa interesante y en parte desconocida técnica de expresión artística, teniendo en cuenta sus preferencias, la diversa técnica artista de grabado. Yolanda Carvajal centra su actividad en la técnica denominada mesotinta, conocida también como manera negra, en la que se convirtió en una experta de notable prestigio dentro y fuera del país. Maite Meixide, además del grabado, realiza collage y una entrañable sensibilidad con los que logra un notable sentido de la
estética. Ana Barberá emplea una unidad de técnicas como son la augaforte, la punta seca, el salguerundo, el grabado, el minonio, a través de las que muestra una gran habilidad que sabe contagiar a sus alumnos de arte. Leonardo Rial, también entusiasta profesor, muestra referencia con la litografía y diversas técnicas antiguas. Andrés Conde, notable grabador, centra desde hace tiempo su actividad artística en la escultura. Antonio Pedreira revela una marcada preferencia por la xilografía o grabado en madera. La exposición estará abierta al público desde el viernes 15 de marzo hasta el 5 de mayo de 2024. Sobre la vía espacio de arte perteneciente a PAM, nació para poner en valor y dinamizar la vida cultural y social del entorno de la asociación y para convertirse en un espacio artístico de referencia. APAM quiere que la ciudadanía entre en este espacio y conozca las actividades que realizan vía espacio de arte. Hola, buenos días a los dos, Maite Beiside y Andrés Conde. Hola, buenos días. ¿Cómo os iniciasteis en el mundo del arte? Pues yo me inicié ya desde muy pequeña. Siempre me gustó. Ya desde pequeña dibujaba y como no tenía pinturas, pintaba flores o casitas o así y le daba color con los pétalos de las flores que había en el campo. Cogía para el rojo, buscaba una rosa y para los amarillos, flores silvestres. Le daba color, siempre me gustó, ya desde muy pequeñita. Entonces, un día mi padre dijo, uy, esta niña hay que comprarle una caja de pinturas, porque en aquellos tiempos no es como ahora, no había pinturas así a cada momento. Y a partir de ahí, bueno, pues ya empecé a dibujar, y ya después me fue orientando mi vida hacia el arte, recibiendo clases de pintura, de cerámica y de todo. Mi vida fue así, en contacto directo con el arte. Buenos días y gracias por habernos invitado, porque bueno, hay que agradecer las cosas en esta vida. Y vamos a verla, en los comienzos míos en esta materia de la pintura, escultura y grabado, pues desde que era un niño, pues bueno, pues tuve mis problemas con el maestro, que de aquella eran maestros, porque cuando nos mandaba a hacer un dictado o copiar, pues yo copiaba, pero también quería pintar. Entonces, bueno, algunos problemillas tuve con él, pero bien, no sin ningún problema. Y después, pues nada, seguí haciendo cosas, poquitas cosas, y después cuando estuve en la Mili, conocí a un artista en la Mili, en Valencia, estuve haciendo la Mili en Valencia, y conocí a un artista, un grabador, y creo que era catalán, me parece. Y bueno, pues ahí estuvimos siempre los dos ahí haciendo cositas, poquillas cosas y tal. Y después me vine para aquí, para Vigo. Y bueno, pues aquí en Vigo también pasó exactamente lo mismo. Hasta que después mi compañera me dijo, ¿por qué no vas a clase de pintura? Porque yo me gustaba y tal. Y entonces pues fui a la Casa de las Artes. Y ahí empezó mi andadura
Después estuve con Victoria Fernández Novoa, que es una amiga y pintora de aquí de Vigo, con Raimundo, que es el grabador cubano, que es el gran amigo nuestro. Y a partir de ahí, pues de eso, poco a poco, después tenía en la ribera del taller, y empecé con mis cosas y empecé a hacer lo que es pues lo que estoy haciendo ahora, escultura. Y ahora llevo pues en Orense con mi taller, pues ahora 3 años más o menos. Y ahí estamos trabajando, doblando el hierro y esas cosas. Y bueno, y haciendo pues, pequeñas exposiciones y bueno, dándole al hierro. ¿Qué técnicas de pintura utilizáis y cómo describirías vuestro estilo? Bueno, técnicas, yo en mi caso, no, como no solo es pintura, que le practico todas, pintura, escultura, y así pues tampoco no tengo un estilo definido y determinado, más bien un poco impresionista, expresionista, no sé, no hay un estilo definido, no. Bueno, pero yo, pues nada, trabajo más que nada en la figura y la abstracción. Y las técnicas, pues bueno, es darle calor a un hierro o lijar una madera y poco más, porque lo mío tampoco no tiene, digamos, no hay una especialidad en concreto. ¿Vos hiciste artistas? Pues yo, no sé, no nos hicimos. Yo creo que se nace ya así un poquito con esa tendencia. Me parece que ya es... Sí, cada cual ya nace con un poquito de lo que va a ser de la vida, quizá, ¿eh? Bueno, yo, pues, en mi caso. Pues más o menos lo que dijo Maite. Que bueno, yo creo que ya llevamos algo dentro que queremos expresarlo. Y bueno, pues de alguna manera, pues cada uno en sus... grabado en la escultura o en la pintura, pues se expresa así. Entonces, pero bueno, de todas las maneras, yo creo que también, a ver, alguien te tiene que echar una mano de cuando en cuando, aunque esas cosas muchas veces las tienes dentro, pero si alguien te echa una mano y te dice, venga, diga por un camino que bueno, que te dice, mira, por aquí deberías de ir, porque por lo menos la expresión. Y bueno, poco más, o sea, yo creo que eso, se nace con esa cosa y bueno, pues ahí estamos. Vuestra trayectoria hasta ahora. En mi caso, yo toda la vida trabajé, todo mi trabajo, mi vida laboral, fue relacionada siempre con el arte. Siempre di clases, tuve talleres de expresión artística en general, a niños en un principio y luego, bueno, pues ya muchos años ya con adultos. Sí, pero mi vida laboral siempre fue dedicada a la enseñanza en la vía esa artística, con distintas técnicas, enseñando todo lo que yo aprendía, me formaba y luego formaba a gente con ganas de expresar su vena artística. Bueno, pues yo, en mi vida laboral la desempeñé en una empresa de aquí de Vigo y trabajé, pues eso, 40 años, hay una empresa de aquí, cerca de aquí. Y bueno, pues por las tardes y por las noches, pues un papel, pues hacías cosas y etcétera, ibas trabajando. Y después nada, con esta amiga que también la conoce Maite, que es Victoria, dimos clases en el mercantil durante, yo qué sé, 2 o 3 años. Y nada, después ya dejamos aquello porque tampoco había que ir los sábados y ya teníamos, yo por en mi caso tenía que trabajar, pues el lunes tenía que ir a una empresa a trabajar y todo, quería más nada también de tener un poco más de tiempo libre, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos. Y nada, pues después lo mío, pues eso, a nivel profesor, por así decirlo, dejé ahí lo aparqué. ¿En qué os inspiráis para hacer vuestras obras? La inspiración te viene, como decía Picasso, trabajando. La inspiración es en el momento que te surge, es un vacío mental que hay, y después la materia que tienes entre las manos te va diciendo, te va saliendo.
te va saliendo la obra. Yo no planteo nada. Y son los materiales los que me dicen, tira por aquí, ponme allí, dame allá. Y entonces al final, de repente, mira lo que salió. Sí, es así un momento de vacío mental que solo trabajan las manos y el alma. Pues mira, todo lo que es el alma, eso es lo fundamental. Porque muchas veces, a ver, cuando coges un papel en blanco, o no sé, un hierro que los tengo ahí abajo, es complicado. Pero ¿qué pasa? En el momento que vas haciendo cosas, van surgiendo ideas y van surgiendo más cosas y más ideas. A veces pueden funcionar, pues sí, pero hay otras veces que no funcionan. Entonces, bueno, pues lo que estás haciendo, en mi caso, no tiene mucho arreglo, porque si estropeas una madera, pues no hay nada que hacer ya. O sea, o bien tiras con ella, o si no, la hoguera, pues la quemas y te da un poquito de calor y tal. Y eso es lo que hago yo. Pero bueno, quiero decir que la inspiración, pues puede surgir en cualquier momento. O sea, vas por la calle, ves una cosa y dices, pues mira, o estás, yo que sé, en casa viendo la televisión o leyendo un libro y dices, pues mira. Y a partir de ahí, pues vas desarrollando lo que es la idea esa y sale lo que sale. Y nada más, yo creo que es así, que nos pasa más o menos a todos así. Digo yo, vamos, en mi caso es así. ¿Cuál es vuestra obra más importante hasta la fecha? Hasta la fecha, dices. No, pues no tengo ninguna así en especial de decir, esta es la obra más importante. No. Algunas son más importantes que otras, pero bueno, ya así decir la más importante, no. A todas las quiero igual y son importantes. Pues yo exactamente lo mismo. O sea, hay unas que las aprecio más porque tienen más trabajo, o a nivel visual, pues bueno, pues te ofrecen más cosas. Pero bueno, yo las amo a todas, eso está claro. Pero hay una en concreto que se inauguró en el 2021, que se puede ver en Vigo, que la tengo en una calle Vigo. Son 5 metros de altura y 3.500 kilos de peso. Entonces, a nivel visual, entre comillas, eso se puede ver. Entonces, esa es la, digamos, entre comillas, pues ya te digo, las quiero todas, eso está claro. Pero bueno, esa, digamos, que la que me representa en este caso. ¿Qué materiales utilizáis para vuestras obras? Pues yo ahora mismo estoy utilizando mucho, como trabajo el collage, pues estoy utilizando así revistas con mucho color y las revistas voy pasando las hojas y los colores y las formas me dicen cosas para poner sobre el soporte de papel. Yo estoy utilizando ahora eso, papel de colores. Bueno, pues yo básicamente son 2 materiales, madera y hierro, y no hay otro, de momento no hay. Bueno, alguna piedra alguna vez también uso, pero bueno, es hierro y madera. ¿Cómo es el proceso de hacer las esculturas? En mi caso, pues madera o hierro. Entonces, escoger un trozo de madera y, bueno, pues a lo mejor con un corte que le das ya ahí empiezan las ideas, y un hierro pues puede ser rectangular o redondo, y si quiero hacer una cara pues lo tengo que calentar, por ejemplo, tengo que calentarlo en una forja y le doy un 1300 grados de calor y a partir de ahí lo voy trabajando con martillos, con cinceles y bueno, y después trabajamos, yo en mi caso trabajo mucho con taladros, con rebarbadoras, porque claro, para cortar el hierro pues es complicado, ¿no? Entonces tienes que usar esas máquinas. Pero sobre todo, lo que es el calor en el hierro. En el hierro es base fundamental. Para hacer lo que hago es primero. Una intervención. Y sin calor, eso lo das en una fragua que se pone rojo, sí. Y ahí se pone, le das con golpes y después en un yunque o es como blando, ¿no? En cuanto a estar así ese rojo. Que tiene de poder modelarlo, porque si no es imposible. O sea, modelar un hierro, claro, es que es complicado. Entonces, cuando el hierro se pone a 1200 grados o 1000 grados o una cosa así, bueno, pues lo vas moldeando. O sea, le vas dando forma, la forma que más o menos tú quieres darle. Y es la forma que tengo de trabajar, vamos. Bueno, y la madera, pues, bueno, también con martillos, con gubias, pues le vas dando forma, o sea, que quieres. Por ejemplo, tengo una pieza ahí abajo que es un búho y apareció así, o sea, que no sabía al principio,
le dio 2 vueltas y dije, pues si le pongo aquí un ojo y un... Entonces es un mucho enamorado. Entonces en una parte le pinté una ceja y el otro, pues bueno, pues uno es la hembra y otro es el macho. ¿Qué temas os gusta explorar en vuestras obras? La figura siempre me atrajo y me gusta mucho además. La expresión, la figura, una cara, una mano, eso me encanta. Sí, a mí el rostro también, los rostros, sí. Los rostros humanos, sí, efectivamente. Siempre es lo que predomina en mi obra. Nadie me lo había preguntado, ni yo misma, la verdad. Ahora que lo decís, recapacito y digo, efectivamente, pues sí. ¿Podríais contarnos alguna anécdota divertida? Yo te puedo contar la experiencia, todo lo contrario, del viernes. El viernes. Pues allí en el taller, pues ya tenía la obra rematada y todo le iba a llevar a Orense y cuando la estaba envolviendo cayó y bueno, llevó un golpe con el hierro y cuando lo estoy desenvolviendo el señor Moncho me dice, oye, aquí cayó un hierro. Dice yo, ¿cómo va a caer un hierro? Esto no puede caer un hierro. Pues sí, era una cabeza y el pelo estaba soldado y con el golpe yo no me enteré y entonces claro, en vez de ser una alegría, que estoy pegando algo y ya creo que está pegado, o doy la vuelta, me voy y creí que la había pegado y levanto el papel y se me cae toda la composición, por ejemplo. Y ya me dirás, eso ya no lo puedo volver a poner igual, porque como no va dibujado en la base, pues nada. Entonces, divertido no es, ¿no? No es verdad. No, fatal. Son fatales las dos anécdotas que contamos. Muchas gracias por estar aquí y Andrés, muchas gracias también por estar aquí. Esperemos que este dato con vosotros os haya gustado. Y, bueno, queridos oyentes, esto ha llegado a su final. Esperamos que el contenido de esta entrevista haya sido de vuestro interés y recordad darnos like en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. cuando queráis, por mi parte, podéis contar conmigo, cuando queráis. Muy bien, y pues muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder hablar de nuestra obra. Y sois unos entrevistadores fantásticos. Estamos, mira, a mí los nervios ya se me pasaron, ahora es cuando tenía que empezar a hablar. ¿Podemos empezar ahora otra vez? Sí, contéis, la próxima vez no dudéis en llamarnos. Me encantó. Yo, Claro, me tranquilizaste, pero claro, hay que pasarlo, Laura. Pero estupendo, muy bien. este es tu gata, ¿no? Claro, muchas gracias, Laura. Te agradezco mucho que digas eso. Explicas, y muchas gracias. Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa.